Hola muchachos, vamos a terminar esta unidad uno de los fundamentos de esto que es las finanzas corporativas. Ya habíamos platicado sobre los tres pilares que son fundamentales, ¿no? El financiamiento, la inversión y la retribución, ¿no? O sea, yo genero recursos, los obtengo, me estoy financiando, después invierto esos recursos para generar mis activos y con ellos operar y después obtengo ganancias las cuales tengo que retribuir, ¿no? Entonces eso es lo principal para lo cual nosotros quisiéramos maximizar el valor de nuestra empresa. Entonces, pues vamos a empezar, ¿no? Vamos a iniciar con unos conceptos, recapitulando algunos conceptos que ya habíamos visto y vamos a dar unas definiciones adicionales y después vamos a terminar con lo que es la parte de valor empresa, ya para definir bien cuál es el valor de la empresa en los mercados financieros. ¿Vale? Entonces, pues la idea, nosotros ya sabemos que pues no, nosotros como una empresa debemos tener una misión, ¿no? Un objetivo. Nuestra misión como tal es ofrecer un servicio o un producto, ¿no? Entonces, para esto debemos acudir al primer pilar, que es el financiamiento, y generar después una inversión en el segundo pilar para poder producir, ¿no? Entonces, este monto que nosotros vamos a utilizar para la producción de nuestro producto o servicio, ¿no? Lo vamos a generar con este primer pilar, que es el que comentábamos, ¿no? El del financiamiento. ¿De acuerdo? Entonces, al momento nosotros de generar este producto o servicio y generar estas utilidades, estamos creando este valor. Entonces ya de ahí pues es fácil concluir, ¿no? Que el objetivo de nuestra empresa es maximizar estos recursos, ¿no? Maximizar esta utilidad, ¿no? Más allá de eso, si cotizamos en bolsa, nos gustaría generar una mayor utilidad para nuestros propietarios, para nuestros accionistas, ¿no? Y esto se refleja en los dividendos que pagan las acciones. Pero esto ya lo sabemos, no nos detengamos en esta parte y sigamos avanzando. Entonces, si nosotros analizamos hoy, lo que es a día de hoy la estructura de nuestra empresa, pues obviamente lo podemos ver como el balance general, porque ya hemos platicado que este balance es la situación actual, por llamarlo de alguna forma, el valor presente de nuestra empresa, ¿no? En ese sentido. Entonces, pues como ya sabemos, nosotros vamos a tener aquí la parte de los activos, ¿no? Es como si pintáramos la famosa T, ¿no? Y del lado izquierdo vamos a ver los activos, los cuales los podemos dividir en los que son activos de corto plazo y de largo plazo, es decir, los activos circulantes y los activos fijos, ¿no? Del otro lado vamos a poder observar lo que es la deuda, o sea, todo lo que debemos, o sea, nuestros pasivos, así se llama, ¿no? Igual podemos tener el pasivo de corto plazo, que también es llamado circulante, ¿no? Y el pasivo de largo plazo, que pues no se utiliza mucho decirle pasivo fijo, pero es más convencional llamarle de largo plazo, ¿no? Entonces ya en el neto nosotros podemos tener lo que es el capital contable, ¿no? Porque ya todos sabemos, bajo los principios de contabilidad, que activo menos pasivo es capital, ¿no? O sea, a todo lo que yo tengo invertido en activos le quito lo que debo, es decir, mi parte activa debe cubrir mi parte pasiva y el remanente es mi patrimonio, ¿no? Es el capital con el que cuenta la empresa. Entonces es importante analizar esta parte, ya que yo como socio, yo como propietario, como accionista de la empresa, pues ¿qué me va a interesar? Oye, estoy completamente de acuerdo en que yo como socio te doy una libertad para gestionar los activos y gestionar las deudas, pero a mí dame resultados. Ok, pues entonces si me vas a dar resultados, esto se va a ver reflejado en el capital contable. Entonces para mí como accionista es la parte que más me interesa, ¿no? Solo me interesa el capital contable. Bueno, si lo ponemos de esa manera parece ser un poco ambicioso, en el sentido de que pues y un poco distraído también, porque no puede ser que no me interese tanta la parte activa y pasiva y solo me interese generar resultados positivos, pero así es como ocurre bastante en mercado, que es lo que no se debería hacer. Pero bueno, entonces la idea de esto es que el capital contable es de alguna manera el valor empresa para los propietarios y accionistas, ya que es el valor al que ellos el que ellos les gustaría tener, ¿no? Una cifra positiva y grande, ¿no? Oye, pues mi capital contable es alto, pues perfecto, mi parte neta, ya libre de deudas,
es bastante alta, y si yo la maximizo, pues mejor, ¿no? Esa es la idea. Mientras yo hago crecer mi capital, pues el negocio va andando. Entonces, esta es la parte del balance, que ya la debemos conocer, pero es importante entender cómo funciona cada parte de esto. También hay una parte importante que no se visualiza de manera inmediata en el balance, que es el capital de trabajo contable. No confundamos el capital de trabajo contable con el capital de trabajo normal, ¿no? O sea, el capital de trabajo sencillo es obviamente la parte activa con la cual tú vas a trabajar para producir. El capital de trabajo contable tiene que ver con la parte activa y la parte pasiva, pero de corto plazo. Es decir, oye, pues, ¿qué sucede si yo analizo mi parte activa de corto plazo, mi parte pasiva de corto plazo? Oye, pues, ¿qué sucedería también? La siguiente pregunta es, oye, pues, si mis pasivos de corto plazo son mayores que mis activos de este corto plazo, pues obviamente yo debería tener problemas ahí en mi balance, ya que pues mi activo no alcanza a cubrir esto en el corto plazo y yo puedo tener problemas de liquidez, pero eso lo vamos a tratar más adelante, ¿no? Entonces esa es la parte del balance. Ya debe quedar bien entendido cómo funciona y cómo cada uno de estos componentes. Y al final el capital contable, como recapitulando, debe ser el valor de la empresa para los propietarios. Y nosotros buscamos maximizarlo. Esa es la idea, ¿no? Entonces, pues obviamente los activos fijos son aquellos que deben durar en el tiempo, lo que son de largo plazo. Pueden ser nuestras propiedades, como pueden ser terrenos, edificios, ¿no? Alguna patente, una marca registrada, ¿no? Aquello que ha de durar en el tiempo, de largo plazo, ¿no? El circulante, pues ya habíamos dicho que son de corto plazo. Pueden ser nuestros inventarios, ¿no? O valores no más de un año, ¿no? Los pasivos circulantes igual son deudas de corto plazo. Ya habíamos platicado que vamos a llamar corto plazo a un año, ¿no? De aquí a un año es corto plazo, y de un año hacia adelante ya habíamos platicado que es largo plazo. También ya habíamos dicho que podemos también trabajar un mediano plazo, pero pues no necesariamente, no es tan importante. Si manejamos corto y largo plazo, ya con eso, ¿no? Entonces, pues ahí están los elementos del balance. Obviamente el capital contable, ya habíamos dicho que es la diferencia, ¿no? Esto para respetar los principios de contabilidad, que es lo que siempre debe ocurrir, ¿no? Y ese va a ser el valor neto de la empresa, ya neteando la parte activa de la parte pasiva, ¿no? Entonces, el capital contable ya también habíamos comentado que es un derecho residual sobre mis activos. Entonces, esto del derecho residual lo rescaté porque sí es importante, ya que ¿a qué se refiere esto del derecho residual? Por ejemplo, ya yo tengo mi capital y busco tal vez aportaciones de socios para yo financiarme. Eso tiene que ver con el primer pilar, ¿no? El de financiamiento. Ya habíamos dicho que yo me puedo financiar con deuda o con capital, ¿no? La deuda, pues, básicamente es pedir prestado, no hay tanto problema con eso, pero financiarme con capital es recibir aportaciones de mis socios, de mis accionistas, que me compren acciones, y ellos me dan este dinero para yo seguir operando. Este dinero lo puedo utilizar para seguir operando y ofrecer este producto o servicio que habíamos platicado al principio. Entonces, a cambio de estas aportaciones de capital, yo te ofrezco este derecho. O sea, yo te ofrezco una participación en mi empresa, te ofrezco una parte de mi empresa, ¿no? Entonces, como tal, si yo soy una persona que va a invertir en una empresa, pues puedo hacerlo. Oye, pues yo nada más te voy a prestar dinero y te voy a cobrar un interés. Entonces, en ese momento no me estoy haciendo un socio de la empresa, no tengo una participación en este sentido, porque solamente le estoy prestando dinero que me van a devolver, más intereses, obviamente un premio, ¿no? Ya a este riesgo de prestar dinero. Pero si yo lo hago en el sentido de que, oye, pues que yo me quiero asociar, te voy a dar dinero para operar, ¿no? Pero a cambio de eso, pues quiero que me des un porcentaje de participación en tu empresa. Pues ese es el derecho residual que habíamos platicado. Esto tiene que ver bastante con la parte de capital, ¿no? Entonces, dado todo esto, surgen tres preguntas importantes. Oye, ¿en qué activos debo invertir? ¿No? Entonces, oye, pues esto va a depender bastante de la naturaleza del negocio, ¿no? Oye, pues si yo soy una empresa que se dedica no sé, a ofrecer cierto tipo de producto, pues me tengo que fijar bien en qué mercado lo puedo colocar, qué precios les puedo poner, y con base en ello tengo que establecer estos criterios para yo poder definir en qué activos voy a invertir, o sea, los materiales y demás,
¿no? Entonces, esa es la primera pregunta, ¿no? Dado eso, se genera la primera definición a la cual quiero llegar, ¿no? Y ahí está. O sea, hay que entender que el presupuesto de capital, y así lo vamos a llamar de ahora en adelante, es toda la parte encaminada a la realización y administración de todo nuestro dinero, ¿no? El cual va a fungir para adquirir nuestros activos. Entonces, oye, pues en español, ¿qué quiere decir esto, no? Oye, pues es la parte. El presupuesto de capital se refiere a toda la mecánica, a todo el proceso, toda esta gestión que tú haces para adquirir tus activos, para invertir tu dinero, ¿no? Entonces, toda la parte de inversión, todo este proceso de invertir en tus activos se llama presupuesto de capital. Es bien importante que no lo olvidemos, ya que nosotros vamos a empezar a ver, conforme avancemos en el curso, vamos a empezar a ver situaciones donde vamos a hablar del presupuesto de capital como tal. Entonces, ya debemos saber qué es el proceso para invertir y obtener nuestros activos, ¿no? Entonces, esta es la primera parte. Como segunda pregunta podemos plantearnos, oye, pues ¿cómo puedo yo, como empresa, generar los recursos suficientes para gestionar este presupuesto de capital, ¿no? Entonces, como yo ya sé qué es el presupuesto de capital, ya entendí cómo es la pregunta. Oye, pues ¿cómo puedo yo obtener mis recursos para poder invertir en mis activos, ¿no? Entonces, esto me lleva a la famosa estructura de capital, ¿no? Que es la proporción de financiamiento, ¿no? Que es la deuda, ¿no? El debt y el equity o el famoso stock, ¿no? Entonces, la estructura de capital, muchachos, es la proporción de mi pilar de financiamiento, ya, o sea, juntando corto y largo plazo, ¿no? Y mi capital contable. Es decir, si yo tengo mi deuda y mi capital, los voy a conjuntar y esa parte va a ser mi estructura de capital. Es decir, oye, pues, ¿a qué te refieres con eso? ¿A qué te refieres con eso? Ok, pues, oye, pues yo puedo tener, lo iba a pintar aquí, perfecto, aquí está, finanzas. Pues acuérdense que yo puedo pintar el balance de cierta forma, con una T, ¿no? Entonces vamos a esperar a que abra aquí la hoja, ahí está. Entonces, pues, cambiamos de color, ahí está. Entonces, oye, pues, me estás diciendo que en esta parte tú tienes el activo en el balance, el pasivo, no, pues ya vamos a ponerle D, ¿no? De deuda, o de debt, y el capital S, ¿no? Que es el stock. Entonces, habíamos dicho que toda esta parte es la que representa el presupuesto de capital, ¿no? Presupuesto de capital, ¿no? Y toda esta parte es la estructura de capital. Estructura de capital. Entonces empezamos a resolver una duda que pues la hemos traído desde hace años, ¿no? Desde que habíamos tomado el curso de contabilidad 1 en la carrera, ¿no? ¿Y por qué fregados está el pasivo del mismo lado que el capital, ¿no? ¿Por qué? O sea, obviamente bajo los principios de contabilidad, toda esta parte azul, ¿no? Debe ser igual que toda esta parte rosa. Y sí, y así es. ¿Por qué? Porque ahora ya lo sabemos, porque esta parte rosa es la estructura de capital, ¿no? Que es la proporción de cómo me estoy fondeando. Es decir, oye, pues, ¿cuánto traes de deuda? ¿Cuánto le debes a tus acreedores? ¿Y cuánto le tienes que dar a tus propietarios? ¿No? Entonces, entonces respondemos en primera instancia por qué está de ese lado, del lado derecho del balance, la deuda como el capital. Es por eso, por la estructura de capital, ¿no? Obviamente ya de ahí sale el flujo de efectivo, ¿no? Que es, oye, pues la lana que le das en cada periodo, que le das a tus acreedores, y la lana que le das a tus propietarios te generan el famoso flujo de efectivo, ¿no? Pero eso ya lo veremos más adelante. Entonces, esa es la idea, ¿no? Entender qué es el presupuesto de capital, que es el proceso encaminado a gestionar y a invertir en tus activos, ¿no? Y la parte de la estructura de capital. Oye, pues es la proporción de deuda y capital en mi balance, ¿vale? Ahora, regresando a la presentación, esa es la segunda pregunta, ¿no? O sea, pues ¿cómo puedo obtener yo estos recursos? Oye, pues si tengo una estructura de capital de 100%, si todo esto de aquí es el 100% de mi estructura de capital, la pregunta es, oye, pues ¿qué porcentaje va a ser la deuda y qué porcentaje va a ser el capital, ¿no? O sea, la idea es, este porcentaje debe ir encaminado a maximizar el valor de tu empresa, ¿no? Maximizar la utilidad,
¿vale? Entonces, ese es el punto, ¿no? Y del capital surgen las acciones, ¿no? Que obviamente ya habíamos platicado que fungen como, sirven para financiarme, ¿no? Pues, ya que de aquí, del capital, surgen las acciones, que son el derecho residual que habíamos platicado, ¿no? La participación en empresa de mis socios, ¿vale? Como tercera pregunta, pues yo puedo decir, oye, pues si ya hablé del financiamiento en la estructura de capital, ya hablé, ¿no? De la parte de gestionar el activo, ¿no? Del presupuesto de capital, pues ahora yo me puedo preguntar, oye, ¿cómo debo administrar estos flujos de efectivo de corto plazo, ¿no? Porque de ahí es lo que yo platicaba, o sea, yo les comentaba el famoso riesgo de liquidez, ¿no? Es donde va a entrar el capital de trabajo contable. Es decir, oye, pues hay que tomar en cuenta para administrar todos estos flujos de efectivo de corto plazo, debo tomar en cuenta que mis flujos de efectivo no los conozco con certeza. Es decir, oye, pues todas las operaciones que yo haga, ahorita pues las tengo conocidas. Pero, aquí la cosa va a ser, oye, pues ¿qué flujos de efectivo vas a tener en un año, ¿no? En 3 meses, 6 meses, qué flujos de efectivo vas a tener en 2 años, ¿no? Entonces esos flujos no los conozco con certeza. Entonces es importante hacer un análisis a mercado, ¿no? Un análisis actuarial como tal, ¿no? Para prever estos espacios huecos en los flujos de efectivo. Es decir, ¿a qué me refiero con los espacios huecos, muchachos? Es decir, oye, pues yo puedo tener, no sé, ahorita al tiempo cero, ¿no? Vamos a ponerle aquí 0. 1, 2, 3, 4, ya sean periodos, años, lo que sea, ¿no? Yo puedo tener aquí en estos periodos, puedo tener aquí la parte activa y puedo tener aquí la parte pasiva de mis periodos, ¿no? O sea, de los flujos de efectivo que voy a ir generando. O sea, vamos a pensar que en el primer periodo yo estoy generando, pues no sé, 1000 pesos, ¿no? Voy a generar 1000 pesos. Oye, pues en la parte pasiva tengo 800, ¿no? Y ya en el neto, pues es la resta, ¿no? Ahí está. 200 pesos, ¿no? Entonces esto de aquí pues es verde, ¿no? Vamos a poner de cierto color, ¿no? Porque pues ya es positivo. Oye, pero pues esto tal vez lo supe porque ya había yo operado de manera rápida, en el sentido de tener estos flujos, ¿no? Oye, estoy debiendo 800 ahorita, y esos 800 los voy a cubrir con un flujo de 1000 que voy a generar, ¿no? Pero la pregunta va a ser, oye, pues, ¿cuánto voy a tener aquí? ¿Cuánto voy a tener acá? ¿No? Esa es la pregunta, ¿cuánto puedo yo tener en cada periodo? Ya de ahí, oye, pues yo sé, tal vez puedo pedir dinero ahorita y sé que tal vez en el año 4, bueno, en el periodo 4 debo pagar 500 pesos, ¿no? Oye, pues yo debo tener la certeza de que aquí en el año 4 me va a alcanzar para poder pagar aquí. Es decir, oye, pues vamos a pensar que tú tienes la certeza de que en el periodo 3 vas a tener 490 pesos y aquí vas a tener, no sé, 600 pesos, ¿no? O sea, tengo esas certezas, pero aquí tengo un espacio hueco, ¿no? Y vamos a pensar que aquí utilizaste 50 pesos, ¿no? Oye, pues en el neto, pues obviamente tienes 440, ¿no? Y vamos a pensar que aquí tienes 0, no tienes nada, ¿no? Entonces aquí tendrías una parte pasiva de menos 500 pesos, ¿no? Entonces ahí hay un problema de liquidez. Oye, yo estaba operando bastante bien, que hasta el año 3 tal vez, vamos a ponerle aquí 500 pesos, aquí vamos a ponerle 100 tal vez, pues por poner algún ejemplo, ¿no? Entonces, oye, me ha ido tan bien que yo he generado esta utilidad de 200 pesos en el periodo 1 de 400 pesos, ¿no? Y vamos a pensar que esta utilidad pues ya me la gasté, ¿no? Ya me la gasté, retribuí, ¿no? Principio de retribución, generé dinero para mis accionistas, pagué mis deudas y demás, y ahorita estoy bien, ¿no? O sea, ya esta parte la retribuimos, ¿no? Retribución. Ahí está, ¿no? Entonces aquí voy a tener un problema porque yo no sé
¿Qué pasó? Que ahí no tengo dinero, ahí no tengo entradas de efectivo, pero sí tengo una salida, tengo un pasivo de 500. Oye, pues aquí la cosa, lo que se comenta aquí en la presentación, oye, pues la idea es que tú preveas esos espacios huecos que se pueden generar, ¿no? El famoso análisis gap, ¿no? Gap es brecha, ¿no? De las brechas de liquidez, y más importante de corto plazo, ¿no? Porque te puedes quedar sin dinero. Entonces, esa es la cosa, ¿no? Oye, pues ¿cómo le podemos hacer ahí para poder solventar esa deuda, ¿no? Oye, pues no sé, o sea, se me puede ocurrir que si yo ya tengo 490 y liquidé 500, digo, liquidé 50 y ahora tengo 440 netos, oye, pues ¿cómo le puedo hacer para, si yo no tengo ingresos aquí, ¿cómo puedo pagar esos 500? Oye, pues es que puedo tratar de pasar esos 500 para acá. Pues no, porque mis acreedores o esta parte pasiva, pues me va a decir, oye, pues no te pases, pero oye, pues en un periodo más voy a tener 600 para pagar estos 500. Entonces no está perfectamente machado, ¿no? Entonces lo que puedo hacer es tal vez buscar una tasa de interés en el banco de inversiones, ¿no? O sea, tal vez yo encuentro una tasa, vamos a pensar del 10%, ajá, por periodo. Oye, pues yo ya puedo invertir mi lana neta, ¿no? O sea, puedo invertir esta lana, este dinero, al 10%, ¿no? Y no alcanzó, ¿no? Bueno, pensando que encontré una tasa para invertir, ¿no? Oye, pues aquí ya me faltan 16 pesos, ¿no? Ah, bueno, ya estás llenando ese hueco, ¿no? O sea, la pregunta sería ahí de cuánto sería esa tasa, ¿no? Ahí está, ahí ya la rebasaste con 15. Con 13 no. Con 14 ya sube. Algo de ese estilo, ¿no? O sea, la idea es entender que debemos prever esos espacios huecos, ¿no? Ya pensando ahí en algo de ese estilo, ¿no? Entonces vamos a pensar, oye, pues si encontraste la tasa de 13%. Ah, muy bien, encontramos esa tasa de 13% para invertir, ¿no? Y entonces ese espacio hueco pues ya lo llenaste, ¿no? Al invertir estos 440 los invertiste y llenaste ese espacio hueco. Entonces fue una buena estrategia invertir tu dinero para poder pagar esa parte pasiva y al final tienes un remanente pequeño ahí, pero ya liquidaste. Ajá, entonces es la idea, ¿no? Es un ejemplo bastante sencillo, pero créanme que en la práctica se da bastante, ¿no? Y el punto aquí, muchachos, es que debemos evitar esos espacios huecos, ¿no? O sea, considerarlos para no caer en ese efecto de corto plazo de poder tener una parte pasiva que rebase mi activo, ¿no? O sea, tener un capital de trabajo contable positivo, ¿no? Entonces, el activo de corto plazo menos el pasivo de largo plazo es el capital contable, el capital de trabajo contable, que es el que manejábamos en esta parte del balance. Está de aquí, ¿no? Entonces es bien importante porque pues así, si yo cuido mis flujos de efectivo, o sea, obviamente es más importante ahorita en el corto plazo porque tienes que reaccionar de manera rápida. En el largo plazo no es tan importante, pero sí tiene su relevancia, porque si yo sé que puedo tener un problema de liquidez a futuro, a largo plazo, puedo tomar las medidas necesarias ahorita para poder solventar el problema. Pero en el corto plazo es un poco más complicado porque pues, puedo tener ahí esas fugas de dinero, ¿no? Entonces, este es un ejemplo bastante sencillo que resolvimos de esta manera, ¿no? Oye, pues se me ocurrió, no tenía dinero en el periodo 4, pero se me ocurrió que mi utilidad del periodo 3 podría yo invertirla a cierta tasa y generar esa parte activa para cubrir esta parte pasiva, ¿no? De corto plazo. Entonces ahí ya puedo solventar mis gastos, ¿no? Esa es la idea. Es un ejemplo bastante sencillo, pero la verdad es bastante claro, ¿no? Entonces hay que evitar siempre el riesgo de liquidez, ¿no? De todo esto que hemos platicado, pues surge ya nuestra labor como tal, ¿no? Ya del actuario o del administrador financiero, ¿no? Que trata de buscar, ¿no? Dinero, ¿no? Financiamiento con un costo, pues, viable, ¿no? Para nuestra empresa. ¿A qué nos referimos con esto? Oye, pues también no vas a adquirir deuda o con un interés a lo tonto, ¿no? O sea, oye, pues puede ser que alguien aquí me preste dinero a un interés exagerado, tal vez de 20%, ¿no? Por decir alguna cifra, pero puede ser que yo vaya a otra institución o con otra persona que me preste ese dinero a una tasa más baja, ¿no? Entonces es la idea. Yo no puedo estar pidiendo dinero si sé que ese costo
Ese interés que voy a pagar por este dinero es demasiado alto para mí y no lo voy a poder pagar. Esa es la idea. Siempre hay que pedir dinero sabiendo que puedes asumir esa deuda, ¿no? Y también, esa es la parte de deuda, pero la parte de capital, oye, pues yo no puedo estar recibiendo dinero de socios sabiendo que el dividendo que les voy a ofrecer es bastante bajo, ¿no? O sea, también no puedo estar regalando el dinero como tal, ¿no? Tengo que generar dividendos altos, ¿no? Para que mi negocio sea atractivo, ¿no? Ese es el punto uno. El segundo, debo gestionar activos en la parte de presupuesto de capital, que es la definición que ya habíamos visto, y en este presupuesto del capital debo generar mayor valor del que me está costando adquirir mis activos. Es decir, oye, pues es que tiene toda la lógica. Oye, pues si yo voy a comprar activos para poder producir, ¿no? Activos que me costaron 500 pesos, ya con esta gestión del presupuesto de capital y mi operativa, yo debo generar utilidades que estos activos valgan la pena y que generen más dinero. Por ejemplo, si yo me gasté 500 pesos en mi changarro, pues este dinero debo hacerlo rendir para que esos 500 me generen más de 500 pesos, que es el ejemplo que habíamos visto en el Excel en el video pasado, ¿no? Que si yo compraba los productos en 70 pesos, 80 pesos, no me acuerdo, pero pues los vendes más caros, estás generando más utilidad. Entonces es la idea, ¿no? Vamos a poner un ejemplo bastante sencillo, oye, pues el puesto de lotes o el puesto de tortas, no sé, o sea, cualquier negocito, ¿no? Oye, pues yo toda la comida mis insumos que estoy adquiriendo son mis activos, estoy gastándome cierta cantidad de dinero en ellos, ¿no? Que probablemente vinieron de algún tipo de financiamiento, ¿no? Que es deuda o capital. Entonces, todo este dinero que yo le metí al producir y al ofrecer mi producto, la ganancia debe superar esto, ¿no? Entonces ya tenemos dos partes importantes para las cuales debe trabajar el administrador financiero, ¿no? Buscar financiamiento barato, ¿no? Y con este financiamiento gestionar tu capital, gestionar el presupuesto de tu capital y generar más valor, ¿no? Entonces, y ya de ahí hacer que tu utilidad tienda a incrementarse, ¿no? Entonces tiene que ver con los tres pilares, ¿no? O sea, financiamiento, inversión y retribución, ¿no? De nuevo, me voy a financiar con un costo barato, ¿no? Que no me cueste tanto pagar. Después mis activos deben generar más valor de lo que cuestan para poder producir. Y al final la utilidad con el tiempo debe incrementarse. Esa es la idea. Y con esto vamos a triunfar en la vida y cumplir con el objetivo de la empresa, que es maximizar el valor, ¿no? Entonces, para entender todo esto, necesitamos, para llegar a todo esto necesitamos comprender cómo fluye el dinero, el flujo de efectivo en los mercados y cómo regresa este dinero a nuestra empresa. Entonces este diagrama está bastante bueno, me gusta mucho porque te explica desde el balance hasta el flujo de efectivo. Es decir, oye, pues yo para empezar aquí estoy parado, ¿no? Síganme con la flecha del puntero. El flujo de la empresa, ¿no? O sea, yo soy una empresa y estoy aquí parado, ¿no? Entonces voy a recibir dinero de los mercados financieros. Ah, de acuerdo. ¿A qué te refieres con recibir dinero de los mercados? Ah, pues salir a mercado a recibir dinero es financiarte. Oye, pues salgo a mercado, salgo a pedir dinero a alguien que me preste dinero a un costo accesible, o que alguien en el mercado me ofrezca capital para poder darle un derecho residual de participación en mi empresa. Eso me refiero con obtener dinero de los mercados. Los mercados financieros, ahí en los mercados yo puedo encontrar deuda, corto o largo plazo, y el capital, ¿no? Que son las dos formas de financiamiento. Entonces, viene el dinero para la empresa de los mercados y de ahí ese dinero va para el presupuesto del capital. Es decir, voy a invertir en mis activos, ya sean de corto o largo plazo, ¿no? Y entonces esta parte es donde se ve que está toda la parte activa y aquí es donde se ve donde está la parte pasiva. Entonces va de nuevo, recibo dinero de los mercados, ¿no? Ya estoy en mi empresa con la lana. Esa lana la meto al presupuesto del capital, que es la parte activa, y ya de ahí, sí, son las líneas naranja, y ya de ahí se va a generar utilidades, ¿no? A generar una ganancia, ¿no? Oye, pero pues, ¿por qué la línea naranja se corta aquí en esta parte? Ah, de acuerdo, porque hay diferentes formas de retribuir esta utilidad. Oye, pues para empezar, esta utilidad se puede ir directo, bueno, esta utilidad yo tendría que retenerla alguna parte, o sea, puedo tener un 100% de utilidad y puedo retener
un 30, 40%, tal vez 10%, no lo sé, para regresar al presupuesto del capital. Oye, ok, de acuerdo, entonces me estás diciendo que tu ganancia puedes guardar un poco de este dinero para volverlo a meter al negocio. Ah, perfecto, es lo que va al negocio, perfecto, es decir, oye, pues en mi puesto de esquites genera una utilidad de 100, pero pues van 40 pesos de esos 100 para más insumos, ¿no? Ah, perfecto, ya te entendí. Entonces una parte de la utilidad va para el negocio de nuevo, perfecto. Y una parte, pues obviamente también, si somos una institución bien ya formal, bien parada, pues ese dinero también tiene que ir a impuestos, ¿no? Hay que pagar cierta cantidad al fisco, ¿no? También no nos podemos hacer tontos. Entonces, son partes de retribución de la ganancia. Retención de utilidades, que es un tema que vamos a ver en unos días, y oye, pues también el pago de impuestos, que es bien importante, ¿no? Y ya de ahí, pues ya me debe quedar una lana extra para, que va de regreso a mercado. Oye, pues estos pagos de este dinero pues tiene que ir a mis acreedores para pagar estas deudas que venían de los mercados y los dividendos que van para el capital, ¿no? Entonces ese es el ciclo. Oye, pues viene el dinero de los mercados, y regresa hacia ellos, ¿no? Entonces, toda esta parte naranja, que la encerramos de esta parte, es el valor total de la empresa en los mercados financieros, ¿no? Oye, pues, ¿por qué? O sea, no entiendo. Si me estás diciendo que el capital, ¿no? Oye, me estabas diciendo que el capital contable, nada más este cuadrito de aquí, el activo menos el pasivo, era el valor empresa para los propietarios. Sí, porque es la parte que le interesa a los socios como tal. Pero ya a nivel mercado, si tú analizas toda la deuda y todo el capital, es decir, la estructura de capital, entonces esta estructura es el valor de la empresa en los mercados financieros. Y ahorita vamos a ver por qué. Bueno, lo voy adelantando, ¿no? Obviamente en el mercado nos interesa, al mercado más allá de ver qué tanto activo tienes, le interesa saber cómo estás parado en tus deudas y cómo estás parado en tu parte de capital. Y de esa manera entender qué tan riesgoso sería invertir en tu empresa. Oye, pues es que yo puedo invertir en una empresa que tiene unos activos impresionantes, de tanto valor, un valor muy, muy alto. Oye, pero pues no sabes cómo tiene todo ese activo. ¿Qué tal que esa parte, ese activo está cubriendo unas deudas horribles, ¿no? O sea, esta empresa se financia horrible y tiene una parte de capital pésima, ¿no? Entonces, más allá de fijarme en los activos, los mercados financieros para posibles inversionistas les encanta fijarse en lo que es la parte de deuda y la parte de capital, es decir, tu estructura de capital. Entonces, por eso la estructura de capital es bien importante, porque toda la estructura de capital en conjunto genera el valor empresa para los mercados financieros. Esa es la idea, ¿no? Entonces, ya dado esto y la labor del administrador financiero, si el dinero que pagamos a nuestros accionistas y tenedores de bonos, es decir, a nuestros acreedores, o sea, la lana que va de aquí de la línea naranja, que va a las deudas y a los accionistas, si ese dinero es mayor, ¿no?, del que recibimos de los mercados, estamos haciendo crecer la empresa. Es decir, oye, a pesar de todo, de que yo retenga utilidades y a pesar de que yo le pague dinero al fisco, al gobierno, eh, esta lana de la línea naranja que entra aquí es mayor que la que yo recibí de acá arriba, entonces estoy cumpliendo con el objetivo del administrador financiero y el objetivo de la empresa. Estoy haciendo crecer mi negocio y es que así debe ser, ¿no? Si esto sucede en el corto plazo, pues obviamente estamos eliminando el riesgo de liquidez, o sea, esta parte, debemos tener dinero para llenar estos espacios pasivos huecos, ¿no? Entonces, de ahí que es importante contemplar esta periodicidad de flujos, ¿no? Que es lo que comentábamos de este lado. Ajá. Y de esa forma estamos haciendo crecer nuestro negocio, ¿no? Y además es bien importante también, que bueno que lo vi, ¿no? Hay que considerar el riesgo de las operaciones, ¿no? Ya que dado el riesgo, si el riesgo es alto en las operaciones, nosotros esperaríamos un rendimiento más alto, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? También considerar el riesgo, ¿no? Entonces, ya llegando a la parte de valor empresa, hasta ahorita hemos visto dos tipos de valor, ¿no? Entonces, que tal vez no quedó tan clara esta parte del valor empresa en los mercados financieros, ¿no? Entonces, oye, pues
tenemos el valor empresa para los propietarios, que dijimos que viene del capital contable, ¿no? Eso fue bastante fácil de entender, ¿no? Activo menos pasivo, la parte neta, el patrimonio, pues digamos que es el valor empresa para mis propietarios, perfecto, ¿no? Ahora, por otra parte también tenemos la estructura de capital, que dijimos, oye, pues el mercado se fija mucho en las deudas que tiene una empresa y en su capital, perfecto. Si sumo esas dos partes, tengo la estructura de capital, ¿no? Pero estamos diciendo que es el valor empresa en los mercados financieros. Entonces, oye, pues ya me confundiste. ¿Cuál es el verdadero valor de la empresa? ¿No? Entonces, para eso tenemos que revisar el diagrama, ¿no? Que es lo que estábamos platicando hace rato. Cómo fluye el dinero y cómo regresa a los mercados. Ah, pues ahí está la respuesta. El dinero entra de los mercados y regresa a los mercados, ¿no? Entonces, ¿cómo regresa el dinero a los mercados? Regresa para las personas que me prestaron dinero y regresa para mis socios. Entonces regresa para esas dos partes. Entonces es de ahí que se genera el flujo de efectivo de la empresa. El flujo de efectivo de la empresa es el dinero que va a mis acreedores y es el dinero que va a mis socios, ¿no? Entonces ese dinero es el flujo que se genera periodo a periodo, perdón. Entonces pues ya lo viste. Si tú traes a valor presente todo el flujo de efectivo que va para la deuda y que va para el capital, tú puedes entender que ese valor presente ya debe ser el valor de tu empresa, ¿no? Entonces ahí está la respuesta en el diagrama, ¿no? O sea, más allá del activo, ¿no? La estructura de capital es la respuesta, ¿no? Entonces ya de ahí estamos respondiendo porque ubicamos en un mismo rubro las deudas y el capital. Ah, perfecto, entonces ya todo tiene sentido, porque a los mercados financieros, ¿estás de acuerdo conmigo que si tú sumas el pasivo y el capital, pues te va a dar el activo? ¿De acuerdo? Entonces me estás diciendo que si yo sumo el activo perdón, si yo sumo la deuda y sumo el stock, el capital, ese es el valor de la empresa. Ajá. Pero entonces el valor de la empresa sería el activo porque contablemente cuadra. Exactamente. Pero hay que entender que para los mercados financieros el activo queda obsoleto porque a pesar de que valga lo mismo que la estructura de capital, el activo no me dice nada. A mí lo que de verdad me dice algo en mercado es cómo te estás fondeando y cómo tienes tu capital, cómo va el dinero a los socios. A mí me interesa más saber eso porque puedo conocer de mejor manera el perfil de riesgo de tu empresa. Ah, perfecto. Entonces sí, ya entendí. O sea, el valor empresa pues ya va a ser el activo, pero el activo desglosado en deuda y capital. Ah, perfecto. Pues aquí está, ¿no? Entonces yo puedo definir el valor empresa por deuda más capital, ¿no? Oye, entonces pues eso responde porque el capital se encuentra en el mismo lado del balance que el pasivo, ¿no? Y aquí está la respuesta. Ya la dijimos, pero pues aquí está, ¿no? O sea, sí, el capital contable como tal, el activo menos el pasivo, es el valor empresa para los propietarios, ya que a los socios solo les interesa la ganancia neta, esa es la idea. Oye, pues ese es mi valor empresa para mi socio, ¿no? Para mi accionista, que es lo que me interesa, ¿no? Digamos que es un valor empresa nada más interno en ese sentido, ¿no? Pero la estructura de capital es importantísima en los mercados porque de esa forma el mercado, perdón, los inversionistas, los posibles inversionistas conocen la estructura de riesgo que mantienes tú como empresa. Oye, si te estás fondeando bien, si el capital lo estás retribuyendo de buena manera con tus socios y demás. Por eso es tan importante estudiar el riesgo que se corre al invertir en las empresas, ¿no? O sea, la pregunta sería esta. Oye, pues tenemos nosotros como grupo, ¿no? Tenemos dinero invertido y tenemos varias empresas donde pensamos invertir. Oye, pues ¿dónde vas a invertir? ¿Con la empresa que tenga los mejores activos o con la empresa que tenga unas deudas mejor amparadas y un patrimonio más solvente? Ah, pues obviamente te vas a ir con la empresa que maneja mejor sus deudas y que tiene un capital solvente, a pesar de que la otra de ella tenga activos muy buenos, ¿no? Entonces es la idea. Entonces de esa manera yo ya puedo definir el valor empresa como deuda más capital, ¿no? Y eso es a lo que lleva el flujo de efectivo. Entonces coincidimos todos, exacto, que este valor empresa es igual al activo. Sí, pero nos gustaría más separarlos en deuda y capital por el flujo de efectivo, ¿no? Que el flujo de efectivo es el dinero que va para la parte pasiva en mercado y
el capital es la parte que va para la utilidad, ¿no? Que va para los propietarios, ¿no? Entonces, al juntar estas partes, repito, es bien importante esto, llegamos al flujo de efectivo, ¿no? Entonces, oye, me estás diciendo que entonces que el dinero que va para mis acreedores en cada periodo y el dinero que va para mis propietarios en cada periodo, todo eso conjunto es el flujo de efectivo, ¿de acuerdo? Estamos completamente de acuerdo. Perfecto. Y si entonces yo hago una proyección de todo ese flujo de efectivo a largo plazo, ¿no? A una vida útil, ¿no? O sea, pensando que mi empresa va a durar mucho tiempo, no lo sé, puedo tener esa parte. Entonces me está diciendo que todo ese valor presente va a ser el valor de la empresa. Exactamente, ese es tu valor empresa, ¿no? Entonces, y al final, ese valor empresa coincide con el activo por los principios de contabilidad, ¿vale? Oye, pues un ejemplo bastante sencillo es pensar, ¿no? Oye, pues yo tengo, no sé, vamos a pensar que tengo una empresa, ¿no? Que tiene un capital de, vamos a pensar que tiene un capital de 100, ¿no? Vamos a pensar que la empresa no tiene deudas, ¿no? Vamos a pensar que la empresa, bueno, vamos a pensar, no sé, que tenga un capital tal vez de 100 la empresa, 100 millones, ¿no? Pues ya para hacerlo más atractivo, ¿no? Pensando que el balance está en 100 millones está en millones de pesos, ¿no? Eh, y tal vez yo tengo utilidades, ¿no? Utilidades netas de, no sé, de 5, de 5, ¿no? De 5 pesos al periodo, que se me hace muy poco, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos utilidad. Entonces, oye, pues ¿cuál es el rendimiento sobre ese capital? Ah, de acuerdo, pues oye, el rendimiento sobre el capital, return on equity, ¿no? Oye, pues es la utilidad neta entre el capital, ¿no? Entonces tu utilidad obviamente es del 5%, ¿vale? Oye, de acuerdo, es mi utilidad neta. Digo, es mi, es mi costo de capital, ¿no? Es mi rendimiento sobre mi capital, es el costo de capital, ¿no? Entonces, pensando, fíjate bien, pensando, es un ejercicio bastante rápido, pensando que la empresa no se va a morir, pensando que la empresa cada periodo va a generar 5 pesos de utilidad, siempre, utilidades netas por periodo, ¿no? Oye, pues, si yo en la historia he generado 5 pesos de utilidad por periodo, ¿no? Oye, pues al periodo 1, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y así se va, ¿no? ¿No? Hasta el infinito, ponle tú, ¿no? Entonces, oye, pues, si yo estoy generando 5 de utilidad, 5 de utilidad, ahí está, estoy generando 5 pesos de utilidad, pensando que esa perpetuidad, ¿no? Es un supuesto fuerte, pero muchas instituciones así lo hacen, ¿no? Aunque a pesar de que las actas constitutivas de las empresas te llegan hasta 99 años, obviamente cuando pasan esos 99 años hay que volver a firmar contrato y a volver a gestionar esta empresa y vuelve a crearse. Entonces cada 99 años, cada cierto tiempo, la empresa se está renovando, pero sirve en el tiempo, o sea, dura en el tiempo, ¿no? Entonces es válido suponer, por esto es válido suponer que la empresa dura a perpetuidad. Ajá. Ya de ahí, oye, pues si estoy utilizando 5 pesos de utilidad en cada periodo y me estás diciendo que el valor actual de tu empresa es el valor presente de toda esta utilidad neta, oye, pues de acuerdo, pero ¿con qué valor la descuento? O sea, ya habíamos platicado, ¿con qué tasa de interés descuento los flujos? Pues habíamos dicho que esta tasa de interés, ¿no? Tiene que reflejar el riesgo de estos flujos de efectivo. Oye, pues ¿cuál es la tasa de interés más adecuada que refleja el riesgo de estos 5 pesos? Pues ¿cuál crees que es? El costo de capital. ¿Ya lo vieron? O sea, tu rendimiento sobre los activos, o sea, el ROE, tu costo de capital, es el que refleja de mejor manera el riesgo de tus flujos de efectivo. Perfecto, entonces no es cualquier tasa. Bueno, entonces ya si yo descuento todos estos 5 pesos a perpetuidad, que es una vil renta entre ese costo de capital, ¿cuánto creen que nos dé? Pues obviamente es la inversa, nos tiene que dar 100.
¿Ya vieron? Nos da 100, ¿no? Y y habíamos dicho al inicio que esta empresa no tiene deudas. Entonces mi deuda vale 0, ¿no? Mi deuda vale 0. Ahí está. Oye, entonces el valor de la empresa, pues ¿quién es? Ah, pues tiene que ser este valor presente. O sea, 100. Pero ¿qué crees? Habíamos dicho en la presentación que el valor empresa es la deuda más el capital. Ah, pues ahí está, mira. Capital más deuda. Y da 100. Y cuadra. Cuadra mágicamente, ¿no? Pensando que la empresa no tiene deudas, porque si la empresa tuviera deudas, aquí tendrían que ir flujos de efectivo para las deudas, ¿no? Las cuales tendríamos que descontar, ajá, con una tasa de interés que refleje el costo, el riesgo de esta deuda, ¿de acuerdo? Entonces, oye, pero bajo los principios de contabilidad, ¿cuánto vale el activo de la empresa? Ah, pues vale lo mismo, ¿no? Si despejas el capital del activo de la ecuación activo menos pasivo capital, te debe dar que el activo es lo mismo que esto de aquí, ¿no? 0 más 100, que es lo mismo. Entonces cuadra. Todo lo amarillo es el valor empresa. O sea, el valor de los activos, pero en general lo quisimos desglosar como deuda más capital, ¿no? Entonces, y funciona con la utilidad en cada periodo traída a valor presente. En este caso fue muy fácil porque no tengo deudas. Si tuviera deudas, repito, tendría yo que traer a valor presente todas mis deudas, ¿no? Con la tasa que mejor refleje ese perfil de deuda, ¿no? Que eso ya lo veremos más adelante, cómo poder definir esa tasa, ¿no? Pero esa es la idea, quiero que se entienda. Entonces yo creo que con este ejemplito ya quedó bastante claro qué es el valor empresa, ¿no? Entonces, pues ahí en programas de televisión, ¿no? Hay personas que preguntan, ¿no? Oye, pues ¿cuál es tu valor empresa? No, pues así, ¿no? ¿Y por qué lo sacaste así? No, pues por proyecciones. Bueno, esta es, digamos, una proyección pensando que yo voy a generar la misma utilidad y esta es la respuesta, ¿no? O sea, esta es la evaluación adecuada de cómo obtener el precio de tu empresa, ¿no? Oye, pero tu empresa vale 100 justamente por tu costo de capital, ¿no? Pero vamos a pensar que ahora tú quieres vender la empresa, ¿no? Vender la empresa, ¿no? La pregunta es, ¿la vas a vender en 100 o le quieres ganar algo? Ah, pues si le queremos ganar algo, vamos a pensar en una trema, que habíamos dicho que la trema es el rendimiento mínimo que yo quiero generar, ¿no? Entonces, oye, pues mi trema, obviamente va a ser ese costo de capital, ¿no? O sea, al 5%, con esa trema, esa trema, pues oye, es este 5 descontado, ¿no? Como perpetuidad, ese 5 descontado, como perpetuidad con mi tasa de interés, ¿no? Y me da el valor 100. Oye, pero es mi piso. Bueno, en este caso va a ser un techo, porque acuérdense que si la tasa sube, el valor presente baja, y al revés. Entonces, oye, pues ahí me gustaría obtener un rendimiento, no sé, del 4%, ¿no? Oye, pues bajo ese rendimiento, ¿cuál es el valor empresa? Ah, pues oye, pues pensando que la utilidad es de 5 y tú estás utilizando un costo de capital de 4, pues tu empresa, si la quisieras vender, oye, pues tú haces una oferta. Oye, pues yo te vendo la empresa en 125, eso significa que el rendimiento que para la persona que está comprando la empresa está bajando, ¿no? ¿Sí lo ves? Entonces tu rendimiento está subiendo en ese sentido. O sea, el del vendedor, porque está generando más dinero. O sea, yo puedo vender la empresa en 125, pero el rendimiento para la persona que está comprando la empresa es del 4% y no del 5%, ¿no? Porque el rendimiento que está generando la empresa es del 5%, pero pensando que esa es la trema, oye, pues yo puedo moverla y llegar a ofrecer un 4% y obtener el nivel de venta más alto, ¿no? En este caso la trema es un techo, no es un piso, ¿no? Porque mientras más bajes la tasa, el valor empresa sube. Pero pues ya nadie te va a ganar 2%, ¿no? O sea, nadie... si tú le ofreces 2% de la empresa por 100 pesos, pues nadie le va a entrar al negocio, ¿verdad? Entonces, pues, oye, pues un 4 está bastante bien, ¿no? Entonces tú puedes vender la empresa en 125, ¿no? Esa es la idea. Entonces yo creo que ya con este ejemplo queda bastante claro todo lo que hemos platicado de valor empresa, que efectivamente es la deuda más el capital, que coincide con el activo, ¿no?
y funciona con el valor presente de los flujos, del flujo de efectivo de la empresa.